bienvenidos a esta Oncocápsula de Salud. Mi nombre es Susek Rocha, soy alumna de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy abordaremos el tema de sarcoma de tejidos blandos. Acompáñame. Para comenzar a abordar el tema de sarcoma de tejidos blandos, es importante recordar que el cáncer es el resultado de un crecimiento descontrolado de células. Nuestros cuerpos están compuestos por trillones de células que trabajan en conjunto. En el cáncer, basta que tan solo una de estas células comience a ignorar las señales normales que regulan su crecimiento o, si fuera necesario, hasta su muerte. Las células cancerígenas comparten muchas necesidades y propiedades con las células normales. Sin embargo, se vuelven independientes de los controles que permiten la función normal de nuestros cuerpos. El proceso mediante el cual una célula normal pasa a ser una célula normal puede durar mucho tiempo y generalmente es desencadenado por factores externos. En la práctica, cáncer es un término genérico empleado para referirse a más de un centenar de enfermedades distintas, con epidemiología, origen, factores de riesgo, patrones de diseminación y respuestas al tratamiento y pronóstico diversos. El sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco frecuente, que comienza en los tejidos que conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo. Esto comprende los músculos, la grasa, vasos sanguíneos, nervios, tendones y el revestimiento de las articulaciones. El tumor se produce cuando los mecanismos de regulación de una célula se alteran. Este y sus descendientes inician una división incontrolada que, con el tiempo, dará lugar al llamado tumor. Llamamos sarcomas de partes blandas aquella enfermedad en la que se desarrollan células malignas a partir de alguna de las células que derivan del mesodermo, a excepción del hueso. Dado que estos tejidos se distribuyen por todo el organismo, los sarcomas de partes blandas pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo. Existen más de 50 subtipos según el tipo de célula del que procedan. Son más frecuentes en las extremidades, aunque también pueden encontrarse en el tronco, cabeza y cuello, diversos órganos e incluso en el espacio retroperitoneal. Desde el punto de vista clínico, se comportan como tumores asintomáticos y su tratamiento depende de muchos factores, entre los que destacan el subtipo y grado histológico, el tamaño tumoral, la profundidad, localización y el estado funcional del paciente. Es más probable que algunos tipos afecten a niños, mientras que otros afecten, en su mayoría, a los adultos. Estos pertenecen a un grupo heterogéneo de tumores raros, representan del 1 al 2% de todas las neoplasias sólidas. Se presentan en ambos sexos, aunque es más frecuente que se presente en hombres. Puede aparecer a cualquier edad, pero tiene un pico de incidencia en la edad adulta, en particular entre los 40 y 60 años. Se originan en cualquier sitio, aunque las extremidades son la localización más común en 59% de los casos. Se puede presentar en el tronco con un 19%, en el retroperitoneo con un 12%, en cabeza y cuello con un 9% y también puede tener otras localizaciones. Al año se reporta una incidencia del 1.8 a 5 casos entre 100.000 personas. Son 4 principalmente los factores de riesgo que se asocian a sarcoma de tejidos blandos. Estos son los factores genéticos, radiación ionizante, exposición ocupacional e inclusive algunos factores infecciosos. En general, los sarcomas suelen ser tumores que se originan de novo, aunque se han asociado con la presencia en genes supresores tumorales, como el retinoblastoma, el linfomanía, el gen de la neurofibromatosis. También se ha encontrado asociación con algunos síndromes como el síndrome de Rothman-Thompson y el síndrome de Bloom. Otros síndromes son la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Werner. Otro factor asociado es la radiación ionizante. Existen casos de liposarcomas o incluso de lemiosarcomas a causa de la radiación ionizante que han sido reportados 23 años después de la exposición. Las dosis de 5 a 20 grays se han asociado con un riesgo relativo de 7.5 veces por cada gray de incremento de la posibilidad de padecer un sarcoma de tejidos blandos. También la exposición ocupacional es muy importante, ya que se ha presentado sarcoma de tejidos blandos en jardineros y granjeros que por su oficio han sido expuestos a pesticidas, fertilizantes, zona de combustión y reciclaje. Y hablando de los factores infecciosos, encontramos al virus del herpes 8. El tipo de célula que presenta la mutación genética determina qué tipo de sarcoma de tejido blando es.
Por ejemplo, el angiosarcoma comienza en el revestimiento de los vasos sanguíneos, mientras que el liposarcoma se origina en las células grasas. Aquí mencionaré algunos tipos de sarcoma de tejido blando. Tenemos el angiosarcoma, el dermatofibrosarcoma protuberante, el sarcoma epiteloide, el tumor del estroma gastrointestinal, el sarcoma de Kaposi, el liposarcoma, que es más frecuente en los adultos, el tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos, el myxofibrosarcoma, el rhabdiosarcoma, que este es el más frecuente en niños y adolescentes, el tumor fibroso solitario, entre otros. Los sarcomas pueden surgir en cualquier sitio. Son más frecuentes en las extremidades. La manifestación clínica más común es el crecimiento de un tumor, mientras que el paciente se mantiene asintomático. Cualquier tumor de tejidos blandos que presente tamaño mayor de 5 centímetros, crecimiento progresivo y acelerado, fijación de planos profundos o dolor debe considerarse de inicio como maligno. La aparición temprana de las manifestaciones va a depender de la localización. La mayoría de los tumores que se originan en el retroperitoneo se mantienen asintomáticos hasta que alcanzan un gran tamaño. Los pacientes se presentan con frecuencia con una masa abdominal asintomática o con el hallazgo incidental de un tumor retroperitoneal en algún estudio de imagen. Cuando hay síntomas, por lo general, se vincula con la compresión extrínseca del tubo digestivo y producen sensación de plenitud abdominal, saciedad temprana y pérdida de peso. También obedecen a la compresión de estructuras vasculares que causan edema de extremidades o pinzamientos nerviosos que ocasionan dolor o debilidad en los miembros pélvicos. En la práctica se recomienda la derivación de todos los pacientes con una lesión probable de sarcoma. Esto significa derivar a todos los pacientes con una masa profunda inexplicable de tejidos blandos o con una lesión superficial de tejidos blandos con un diámetro de mayor de 5 centímetros. Debido a que hay varios tipos de sarcomas de tejido blando diferentes, es importante determinar la naturaleza exacta de cada tumor para poder elegir el mejor tratamiento. Los sarcomas de tejidos blandos son ubicuos en su sitio de origen y a menudo se tratan con un tratamiento multimodal. Por lo tanto, es obligatorio un enfoque multidisciplinario en todos los casos que involucre patólogos, radiólogos, cirujanos, radioterapeutas, oncólogos, así como especialistas en medicina nuclear y especialistas en órganos. El manejo debe realizarse en centros de referencia para sarcomas y dentro de redes de referencia que compartan conocimientos multidisciplinarios y traten a un alto número de pacientes anualmente. En los tumores de tejidos blandos, la resonancia magnética nuclear es la principal modalidad de imagen en las extremidades, la pelvis y el tronco. Las radiografías estándar pueden ser útiles para descartar un tumor óseo, detectar erosión ósea con riesgo de fractura y mostrar calcificaciones. La tomografía computarizada tiene un papel en las lesiones calcificadas para descartar una miositis osificante y en los tumores retroperitoneales donde el rendimiento es idéntico a la resonancia magnética. El ultrasonido puede ser el primer examen, pero debe ser seguido por una tomografía. El diagnóstico definitivo de sarcoma de tejido blando es mediante la extracción de tejido por medio de una biopsia, de manera incisional o con aguja fina. En el laboratorio, un médico especializado en análisis de tejidos corporales, es decir, un patólogo, va a examinar la muestra de tejido para detectar signos de cáncer. El patólogo también va a analizar la muestra para comprender el tipo de cáncer y para determinar si el cáncer es agresivo. El reporte patológico debe incluir el tamaño, el tipo, el grado y los márgenes del tumor. El sarcoma de tejido blando se disemina en forma local de acuerdo con los trayectos de las fibras musculares, de las fascias, nervios y vasos sanguíneos, y solo rara vez atraviesan estos planos. La diseminación linfática es rara y la vía hematógena es la forma más común de la diseminación a distancia. Dentro de los factores pronósticos más importantes en los pacientes con sarcoma de tejidos blandos están el grado y los tipos histológicos, el tamaño, la profundidad y los márgenes de resección. La etapa clínica, al momento del diagnóstico, va a ser el factor pronóstico más importante. La presencia de metástasis al momento del diagnóstico es un factor de muy mal pronóstico. Y la tendencia a formar metástasis va a depender del grado histológico. Esto es, que los tumores de bajo grado van a tender a ser agresivos localmente y a poseer menor capacidad metastásica, mientras que los tumores de alto grado tienden a dar metástasis con mayor probabilidad, en particular por vía hematógena.
El Manual de Estadificación del Cáncer establece un sistema de estadificación para los sarcomas de tejido blandos basados en el tamaño, profundidad tumoral, estado de ganglios linfáticos regionales, la presencia de metástasis a distancia y el grado tumoral. También es importante tener en cuenta que una lesión superficial va a ser aquella que se localiza por encima de la fascia superficial sin invadirla, y un tumor profundo se va a definir como aquel que se encuentra por debajo de la fascia superficial o que lo invade. Las distintas opciones de tratamiento para el sarcoma de tejido blando dependerá del tamaño, del tipo y la ubicación del tumor. Vamos a encontrar la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la terapia con medicamentos dirigidos. La cirugía implica quitar el tumor y parte del tejido saludable que lo rodea. La radioterapia utiliza haces de energía de gran potencia para tratar el cáncer. Va a haber 3 formas: la radiación preoperatoria, la cual puede ayudar a reducir el tamaño del tumor para facilitar la extracción. Esta es empleada en los tumores de dudosa resecabilidad en un intento por conservar lo que es la extremidad funcional. Durante la cirugía o radioterapia intraoperatoria, la cual permite dirigir una dosis más alta de radiación de manera directa al área objetivo sin afectar lo que es el tejido circundante. La radiación posoperatoria, esta puede ayudar a destruir todas las células cancerosas restantes y está indicada para eliminar la enfermedad subclínica en tumores de alto grado, profundos y mayores a los 5 centímetros con resecabilidad no completa. En la quimioterapia, este es un tratamiento con medicamentos en el que se utilizan sustancias químicas para destruir las células cancerosas. La quimioterapia puede administrarse a través de pastillas o de forma intravenosa. La elección del esquema de quimioterapia varía de acuerdo con el tipo de sarcoma, su etiología, la localización, las características de cada paciente. Se debe tomar en cuenta las características asociadas al tumor, el tamaño, alto grado, alto índice mitótico, los márgenes positivos de posresección y los factores asociados al paciente como son la edad mayor a 60 años y las comorbilidades. Algunas formas de sarcoma de tejido blando responden mejor a la quimioterapia que otras. Por ejemplo, la quimioterapia que suele utilizarse para tratar lo que es el rhabdosarcoma. Y hablando de la terapia con medicamentos dirigidos, pues algunos tipos de sarcomas de tejidos blandos tienen características específicas en sus células que van a permitir atacarlos con tratamientos que van a ser compuestos por medicamentos que son, pues como su nombre lo dice, dirigidos. Estos medicamentos van a funcionar mejor que la quimioterapia y van a ser menos tóxicos. Entre ellos encontramos el pesopanib, que se utiliza en pacientes con sarcoma de tejidos blandos tratados previamente con quimioterapia basada en las antraciclinas, y el olaratumab, que se utiliza en pacientes con sarcoma de tejidos blandos en estadio avanzado que no son candidatos a cirugía o radioterapia. Debe administrarse en combinación con la dexametasona. En tumores de bajo grado, estadio 1, el tratamiento es la cirugía. Si el paciente no es candidato a cirugía, se recomienda la radioterapia definitiva. En tumores de alto grado, estadio 2 o 3, cuando el tumor puede ser resecable, el tratamiento es la cirugía seguida de la radioterapia con o sin quimioterapia adyuvante. Y cuando el tumor no puede ser extraído, es decir, es irresecable, el tratamiento es la radioterapia preoperatoria, la quimioterapia o la quimiorradioterapia basada en adriamicina. Cuando es un tumor metastásico de estadio 4, se debe tratar según las características del tumor y del paciente.